Continuamos escuchando, queridos hermanos, en la primera lectura, los Hechos de los Apóstoles. El camino que el Espíritu Santo hace recorrer a esta comunidad naciente, fortalecida por el mismo Espíritu, apoyada en los apóstoles con Pedro a la cabeza y que comparte la Eucaristía, los bienes, la enseñanza. Esta comunidad a la que volvemos continuamente los ojos porque es comunidad de referencia, la comunidad cristiana primera. Y al escuchar los Hechos de los Apóstoles, dejamos que ilumine nuestras comunidades actuales del siglo XXI. En el pequeño texto que hoy escuchamos, los apóstoles son llamados por la autoridad y les prohíben predicar en nombre de Jesucristo. Esto que sucedió en la primerísima comunidad, en los primeros estadios de su andadura, se ha producido continuamente hasta el día de hoy. La comunidad cristiana, la comunidad de los discípulos de Jesucristo, ha crecido precisamente en esa contradicción permanente. No ha tenido especiales momentos de paz en donde haya podido difundir el Evangelio con toda libertad. Ha habido más, ha habido menos, pero siempre esta dificultad está desde el origen. Los apóstoles responden, Pedro en nombre de todos, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos aquí el fundamento de la libertad religiosa. Es decir, la libertad religiosa es un derecho de la persona que no lo concede el Estado, sino que brota de la propia persona. El Estado lo reconoce más o menos. Hay lugares donde se reconoce más, otros donde se reconoce menos, otros lugares donde está reconocido de derecho, pero no de hecho, otros al revés, está prohibido de derecho y se admite de hecho. Es decir, hay ahí como un roce, pues que se salva normalmente en la confianza en Dios, en el apoyo, en la fuerza del Espíritu Santo, que es el que da arrojo y valentía para anunciar el Evangelio. En nuestros tiempos, cualquiera de esos conflictos enseguida es calificado de polémico. El anuncio del Evangelio por sí mismo, en parte de Pedro y los apóstoles, no es polémico, es no aceptado, que son dos cosas distintas. Los apóstoles, a pesar de todo, siguen anunciando ese Evangelio, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Teniendo en cuenta ese principio, la autoridad que se lo prohíbe se enfada mucho más y tomará las represalias que iremos viendo en las lecturas de los días siguientes. Los cristianos de hoy en tantísimos lugares de la tierra son perseguidos por ser cristianos. Y muchísimos de ellos son capaces de dar la vida incluso por ese testimonio. Y entre las libertades por las cuales todos luchamos y somos amigos, ¿quién no?, de la libertad, una de ellas es la libertad religiosa. Es decir, la libertad que cada uno profese la religión que él crea en conciencia, pero no solo en privado, sino en público. No solo él, sino en comunidad. Y no solo en las iglesias, sino en las calles. La libertad religiosa tiene todas esas dimensiones. Y los estados que se precian de ser libres y reconocer las libertades, reconocen el derecho de la libertad religiosa. Es decir, la expresión de la fe como una dimensión de las más nobles que tiene la persona. Pero este problema, como digo, está desde el comienzo de la comunidad cristiana. Y permanecerá hasta el final de los tiempos. Se resuelve, bueno, pues mejor o peor, pero sobre todo por parte de los cristianos se resuelve con valentía, con confianza en Dios, con arrojo, con decisión. Y así se ha abierto camino la Iglesia a lo largo de la historia. En el Evangelio continúa esa conversación de Jesús con Nicodemo, hablando de una vida nueva, la del resucitado, que se nos transmite por el bautismo. Jesús da un paso más en este y en tantos lugares del Evangelio.
Él no está solo. Él vive en una íntima unión y comunión con el Padre. De manera que acercarnos a Jesucristo es acercarnos al misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús es Dios. Jesús sabe que es Dios. Jesús habla continuamente de esto. No hay que averiguarlo por un crucigrama o un acertijo. Basta escucharle en el Evangelio. Él habla con toda claridad de esa relación profunda con el Padre. El que viene del cielo, pues habla de las cosas del cielo. Los que son de la tierra, pues hablan cosas de la tierra. Jesucristo ha venido desde el cielo y nos habla de cosas de Dios. Nos habla del corazón de Dios, del amor de Dios. En ese amor en el cual Dios Padre ha entregado a su Hijo único. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Pues entremos en comunión con Jesucristo. Él nos abre de par en par su corazón, pero no solo es una amistad de igual a igual, sino que es entrar en el misterio de Dios que Él nos ha abierto de par en par. Y cuando entramos en el misterio de Dios, todo sabe a gloria. Por eso la Eucaristía siempre es ese sabor de gloria, también de pasión y muerte, que nos hace presente sobre el altar aquel misterio redentor, pero siempre con la paz, la serenidad y la alegría de que Cristo ha vencido la muerte. Que así sea.